El calendario litúrgico bellamente nos lleva, después de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, a vivir un tiempo santo de oración, recogimiento, penitencia y misericordia. Nos invita a hacer un alto en nuestro camino hacia Dios y reflexionar en el verdadero sentido de la vida. Y acertadamente lo hace cuando, después de tantos excesos vividos, comenzamos a experimentar una sed espiritual. Este tiempo es la Cuaresma. Es un tiempo fuerte y muy rico en elementos litúrgicos, e inicia con el miércoles de ceniza. La Cuaresma dura 40 días y el color litúrgico de este tiempo pues es el morado y significa luto y penitencia. Debemos recordar que la Biblia hace frecuentemente uso del simbolismo de los números y que hay que saber interpretar para comprender su mensaje. En concreto, el número 40 aparece más de 100 veces, pero pocas veces en el significado matemático. Recordemos que en la antigüedad, pues los adultos vivían alrededor de 40 años. Solo una minoría superaba esa edad. Por eso era el símbolo de una generación, de una vida, de un tiempo suficientemente largo para realizar algo importante. La duración de la Cuaresma está basada en el símbolo del número 40. Habla de los 40 días del diluvio, de los 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, de los 40 días de Moisés en la montaña, de los 40 días del retiro de Elías, de los 40 años que reinó el rey David en Israel, de los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, de los 400 años que duró la estancia de los judíos en Egipto. Podemos decir que el número 40 significa purificación. Este periodo de preparación a la Pascua surgió por el deseo de imitar el retiro de Jesús en el desierto, al inicio de su vida pública. Jesús, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, inauguró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, que nosotros, pues como decíamos antes, iniciamos con la imposición de ceniza, que simboliza a la vez el pecado y la fragilidad del hombre. Veamos lo que significa o lo que es la ceniza y el polvo en la Sagrada Escritura. Dios, por boca del profeta Ezequiel, anunciando la destrucción de la ciudad de Tiro, dice así de sus habitantes: expertos en navegación y comercio, pero pecadores, porque embuidos en su riqueza material, no tomaban en cuenta a Dios. Ezequiel 27:30 nos dice: se cubrirán la cabeza de polvo y se revolcarán en ceniza. Y el Señor, a través del mismo profeta Ezequiel, por ahí en el capítulo 28, versículo 18, nos hace ver que el resultado del pecado no puede ser sino la ceniza, cuando se refiere al rey de Tiro y dice: te he reducido a cenizas. Así que para reconocer ante los demás y para convencerse a sí mismo que realmente eran polvo y ceniza, algunos personajes de la Biblia se sientan sobre ceniza o se cubren la cabeza de ceniza. Job, en el capítulo 42, nos dice: cuando el mensaje llegó al rey de Nínive, se levantó del trono, se quitó el manto, se vistió de sayal y se sentó en el polvo. Por eso ese retiro todas mis palabras, me arrepiento echándome polvo y ceniza. Y pues esa cita que acabamos de leer de Jonás 3:6 del rey de Nínive
también se refiere a sentarse sobre el polvo cuando ellos contemplan y cuando ellos reconocen la nada del ser humano. Jesús mismo menciona la costumbre de revestirse de ceniza al referirse a 2 ciudades que no habían acogido su mensaje de salvación. En el Evangelio de Mateo, capítulo 11, nos dice: entonces se puso a recriminar a las ciudades donde había realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si los milagros realizados entre ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo habrían hecho penitencia, vistiéndose humildemente y cubriéndose con ceniza. Pues yo les digo que el día del juicio será más llevadero para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Cafarnaúm, pretendes encumbrarte hasta el cielo? Pues caerás hasta el abismo, porque si los milagros que se han realizado en ti se hubiesen hecho en Sodoma, esa ciudad todavía existiría. Yo les digo que el día del juicio será más liviano para Sodoma que para ti. Palabra de Dios. Al saber de los desmanes que Holofernes, el jefe del ejército de Nabucodonosor, había hecho en los pueblos vecinos, pues los israelitas recién egresados del exilio en Babilonia se asustan, porque había cometido tal atrocidad, y por eso ellos y todos los habitantes de Jerusalén se cubrieron la cabeza con cenizas. En Abraham, nuestro padre en la fe, modelo de humildad, docilidad y entrega a Dios, la ceniza tiene su verdadero sentido cuando orando se reconoce nada ante el Creador y dice: sé que a lo mejor es un atrevimiento hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Entonces, pues cubrirse de ceniza significa el realizar en forma tangible un reconocimiento público por el cual nos declaramos débiles, incapaces, pecadores, en busca de la misericordia de Dios. Y al que reconoce y realmente cree que es nada, al que se sabe necesitado de la misericordia divina y de la salvación que nos trajo Jesucristo, Él, Cristo mismo, cambia la tristeza en alegría y la ceniza en corona, cuando nos promete por boca del profeta Isaías una corona en vez de ceniza. El ritual de la imposición de la ceniza nos lleva a recordar nuestra nada. Las palabras de una de las fórmulas de imposición de la ceniza nos recuerdan lo que somos. Polvo eres y al polvo volverás. Es decir, nada somos ante Dios. También nos recuerda que algún día vamos a morir y que nuestro cuerpo se va a convertir en polvo. Somos tan poca cosa como ese polvillo de ceniza que se vuela con cualquier viento o que desaparece con tan solo tocarlo. Somos como eso que nada después, que queda después de haber quemado ramos o palmas benditas. Sí, somos como esa ceniza. En realidad, los hombres y mujeres de hoy necesitamos darnos cuenta de nuestra fragilidad, porque nos creemos tan grandes y somos tan pequeños. Nos creemos capaces de cualquier cosa y somos tan insuficientes. Nos creemos capaces de valernos sin Dios o a espaldas de Él y somos tan dependientes de Él. Conviértete y cree en el Evangelio. Escuchamos el miércoles de ceniza. La palabra de Dios por el profeta Joel claramente nos dice: vuélvanse a mí de todo corazón,
Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en clemencia. Y volverse a Dios, esta conversión requiere penitencia, ayuno, oración y caridad. Es el cambio total de nuestros movimientos interiores del corazón, del estar centrado en el yo a centrarse en Dios y con Dios ir hacia los demás. La verdadera conversión exige todo un estilo de vida penitencial, un olvidarse y renunciarse a sí mismo para dirigir las potencias internas y externas hacia Dios. No solo es alejarnos del pecado, sino movernos hacia Dios. Por eso vemos que no hay conversión profunda sin penitencia. La penitencia es el camino que nos libera de nosotros mismos y nos eleva hacia Dios. A través de la penitencia daremos la espalda al egoísmo para dirigir todo nuestro potencial hacia Dios y al bien común. Y no es un sentimiento ni una experiencia emocional, sino más bien un acto de la voluntad. La verdadera penitencia desarrolla también la contrición auténtica. Y la contrición no es solo un sentido de culpa, sino un dolor profundo de habernos separado de Dios. De hecho, la verdadera contrición es amor, más que miedo. Como nos dice la palabra de Dios en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 18. El amor perfecto expulsa el temor. De hecho, el temor de Dios es el dolor de ofender al amor, de ofender a Dios mismo, que es el amor. Es el temor de despreciar su gracia, de apartarnos de su corazón misericordioso. Y es que el miedo es una reacción carnal que no es inspirada en el amor, porque la contrición es signo de amor y el miedo es la ausencia de amor. Y es que el amor nos lleva a la esperanza y el miedo a la desesperación. La más valiosa y perfecta penitencia es el ceder nuestra voluntad y toda la vida a Dios en todo momento, tanto en las dificultades como en las alegrías. Es entregarle el corazón y nuestra voluntad con docilidad. No es fácil. Esto cuesta mucho, mucho más que dejar de comer, que dejar de fumar, de ir a una fiesta, de dejar de dormir, de no ver televisión. Por eso, el profeta Joel nos dice: desgarrar vuestro corazón, no vuestros vestidos. Porque el sacrificio o penitencia o ayuno que se limita a lo externo no cumple con el objetivo principal, que es la conversión de los movimientos interiores del corazón. El profeta Joel utiliza un verbo muy fuerte: desgarrar. Porque tener un corazón de piedra, un corazón soberbio, egoísta, comodino, prepotente, a cambiarlo por uno de carne, por uno dócil, humilde, caritativo, olvidado de sí, generoso, requiere un verdadero desgarramiento, un desmoronarlo para que el Señor lo vuelva a hacer de nuevo. Es muy difícil dar un gran sí si no se ha construido a diario con los pequeños sí. Por eso tenemos que sacrificarnos, mortificarnos en algo diariamente, para que el ayuno y la penitencia nos lleven a la pobreza interior, a la purificación y a la entrega total del corazón a Dios.
Y es que cuando un alma se ha decidido vivir un verdadero ayuno, se abandona a Dios y en todo busca hacer su voluntad, entonces será cuando podrá volar muy alto y vencer muchas dificultades. Juntamente a la penitencia hay que hacer oración, pues con este acto de adoración y de la alabanza a Dios oxigenamos el alma para poder cumplir su voluntad. Y como tenemos tantas sendas que enderezar, tantos barrancos que rellenar y tantas colinas que rebajar en nuestros corazones, tantos pensamientos, tantas asperezas que limar y tantos sentidos torcidos que cambiar. Es por eso que este proceso de conversión hacia Dios es para siempre. La voluntad y la inteligencia son dos potencias del alma que trabajan juntas, como los dos ojos. La inteligencia informa a la voluntad y la voluntad pone orden en la mente, en los sentimientos y las emociones. Estamos pues atentos para escuchar la voz de Dios, para percibir su presencia amorosa y servir a los demás como Cristo nos amó, pues esa es su voluntad. La palabra de Dios en la primera carta de San Pedro nos dice: ya que Cristo padeció en la carne, armaos también vosotros de este mismo pensamiento. Quien padece en la carne ha roto con el pecado, para vivir ya el tiempo que le quede, no según las pasiones humanas, sino según la voluntad de Dios. Tengamos también presente que el arrepentimiento pues es una gracia que el Señor nos concede si realmente lo deseamos, si verdaderamente lo buscamos. Pues bien, nos dice San Pablo, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación, porque Dios, que siempre está abierto a perdonar a quien desea arrepentirse, Dios que siempre está dispuesto a ayudar a quien desee ser mejor, está especialmente pendiente en estos días de penitencia que nos humillamos reconociéndonos polvo, en este tiempo de gracia llamado Cuaresma. El verdadero espíritu de la Cuaresma está en la conversión, en el arrepentimiento y la humildad. Jesucristo nos indica en el Evangelio los medios especiales para ser humildes, para arrepentirnos y convertirnos. Son la oración, la penitencia o ayuno, la caridad o amor. Durante los 40 días que nos preparamos para vivir la Semana Santa, debemos intensificar nuestra oración y el ayuno, que es un ingrediente importante dentro del espíritu cuaresmal y un sacrificio muy agradable a Dios. De hecho, negarse algo a uno algo que le gusta es un buen ejercicio espiritual. Puede ayunarse no solo de alimentos y de bebidas, puede ayunarse de cigarrillo, puede ayunarse de televisión, pero qué bien nos haría personalmente, qué bien haríamos también dedicar parte del tiempo que pasamos ante el televisor o ante la computadora o el celular y ponernos a orar en familia, o leer o estudiar la Biblia, o hacer una obra buena en favor de alguien necesitado, de una enseñanza, de un consejo, de una ayuda cualquiera. La caridad se refiere a todas las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Dar de comer al hambriento de pan o al hambriento de conocimiento de Dios. Las obras de misericordia, cuando se realizan con recta intención, es decir, con el sincero deseo de agradar a Dios y de ayudar, son fuente de muchas gracias. La oración y la penitencia son medios para regresar a Dios y para acercarnos más a Él. De hecho, las obras de caridad son fruto de esa conversión. De eso se trata la imposición de ceniza, de eso se trata la Cuaresma. Y bueno, pues para terminar, hermanos, nada más que no olvidemos que desde los 14 hasta los 59 años existe la obligación de abstenerse de tomar carne todos los viernes de Cuaresma y de ayunar el miércoles de ceniza y el viernes santo. Y desde los 60 años de edad en adelante, pues desaparece la obligación de ayunar, pero subsiste la obligación de abstenerse de la carne y podríamos hacer algunas otras prácticas. Hermanos, estamos a sus órdenes con más temas muy interesantes en Guadalupe
TV.